Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a tratar el tema de la iniciativa. La iniciativa es conseguir siempre adelantarte al rival e ir un paso por delante para conseguir la victoria. Para explicaros esto os he traído una increíble partida donde Anand gana a nada más y nada menos que Magnus Carlsen. Quedaros a verlo dentro vídeo. Pasamos a ver este tema tan importante en ajedrez, que creo que es uno de los temas más fundamentales una vez que ya tienes todos los conceptos básicos, es el tema de la iniciativa. Esto ocurre en otros muchos aspectos en nuestra vida, donde realmente el tener la iniciativa, el ir por delante de los demás haciendo ciertas cosas, nos puede dar una ventaja enorme y hacernos ganar en multitud de ocasiones. Os dejo el enlace a la partida entre Anand y Carlsen en la descripción de este vídeo, donde vais a poder ver ese estudio donde yo hago el análisis de la partida. Además os he incluido 3 ejercicios sobre esta partida donde vais a poder ver si habéis realmente entendido bien los conceptos que hemos tratado. Así que si queréis hacer esos ejercicios antes de ver el análisis de la partida, tenéis el enlace para poder hacerlo. Pasamos ahora sí a ver la partida. Las blancas, en este caso Anand, juegan E4 la primera jugada, a lo que Carlsen, bueno, juega con E5. Caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Bueno, una partida interesante, nada más nombrar la apertura, que en este caso se trata de la apertura española. A6, alfil A4 y caballo F6, una de las variantes más principales. Las blancas se juegan en roque, las negras siguen con alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6... Hasta aquí nada raro, bueno, yo no sé exactamente si es la variante la más jugada de todas o una de las más jugadas, pero bueno, realmente es muy principal. C3 con la intención de hacer D4, enroque corto, ahora se hace H3 para evitar que el alfil pueda salir clavando el caballo y nos pueda incordiar a la hora de jugar ese D4. Caballo A5 de las negras, obliga a la jugada alfil C2 para evitar que nos cambien ese alfil de casillas blancas, que es bastante bueno para nosotros. C5 de las negras, tratando de ganar espacio. Y ahora sí, D4. La jugada clave que las blancas quieren hacer en este tipo de posiciones. Caballo D7 de las negras, ya no tengo claro si es una de las jugadas principales o no. Creo que esta posición sigue siendo más o menos normal. Entiendo que sigue siendo principal. Y ahora las blancas hacen la jugada D5. Si no me equivoco, la variante principal es la jugada caballo D2. Hay más de 1000 partidas de jugadores maestros que juegan esta variante. Y bueno, creo que continúa E por D4, C por D4 y ahora, volviendo con el caballo, caballo C6. A lo que sí que puede continuar con D5 y bueno, multitud de variantes que no vamos a analizar ahora, ya que no vamos a tratar este tema de aperturas. Bueno, decir que la jugada de 5 es una jugada normal, también se juega bastante. Y las negras hacen la jugada caballo B6. Ahora sí, la jugada caballo D2 de las blancas. Y la jugada G6 de las negras es la jugada más normal que se puede hacer. El plan, por supuesto, es hacer la jugada F5 y tratar de avanzar por el flanco de rey, que puede ser un punto de ataque. Las blancas deciden hacer B4, atacando a ese caballo. Y tras los cambios, el caballo se quiere colocar en la casilla C4. Se cambian los caballos y se hace la jugada alfil B3. Ahora realmente el ataque a este caballo resulta ciertamente molesto, ya que permitirlo supondría tener un peón en C4 muy débil, que podría ser atacado con facilidad, con la dama desde E2 y en algún momento con la torre desde C1, incluso trayendo este caballo por D2. El caballo, por supuesto, se retira, como ya comentaba, por el motivo de no permitir ese peón aislado. Alfil E3 de las blancas, alfil D7 de las negras. Y ahora torre C1 de las blancas. Bueno, si parásemos en esta posición simplemente por hacer un recuento o una pequeña valoración de la posición, podríamos destacar que la ventaja que tienen las blancas es simplemente el hecho de que tienen una posición con más espacio. Es decir, esto es fácil de entender. Vemos como este alfil de E7 tiene menos espacio que el de E3 y como el de D7 menos que el de B3. Es decir, estos dos peones, incluso el de B4,
hacen ver cómo las piezas de las negras están como más atrás y las de las blancas más adelante. Simplemente es un tema básico que podemos hablar sobre ver quién tiene más espacio y quién tiene más movilidad para sus piezas. Torre C8 es interesante como consejo para los que lo estéis viendo. Con las piezas negras, en este caso, cuando tienes menos espacio, tratar de cambiar piezas para poder utilizar mejor las piezas en un espacio pequeño. Es decir, cuantas menos piezas haya en un espacio pequeño, mejor se manejarán. Es decir, en un espacio grande, si hay muchas piezas, se manejan bien. Y si hay pocas, también. Sin embargo, en un espacio pequeño, cuantas menos piezas haya, mejor se manejarán. Entonces, interesante este plan de Carlsen de cambiar todas las torres para manejar mejor las piezas menores. Tras el cambio de torres, las blancas hacen dama C2, tratando de colocar la otra torre también en la columna abierta y en algún momento tal vez entrar con la dama a la séptima fila. Alfil D7, torre C1 y ahora caballo A8. Este recurso muy interesante de Carlsen, evitando con la jugada caballo A8 la posible entrada de las blancas en la casilla C7, que podría resultar realmente molesto. Ahora las blancas no pueden utilizar esa columna abierta a pesar de tenerla totalmente controlada. El plan de las negras pues va a seguir con dama B8 y torre C8 tratando de simplificar la posición. Dama D2 de las blancas y efectivamente dama B8. Está muy claro que la simplificación es el plan de las negras. Ahora las blancas hacen alfil G5 y tras alfil por G5, caballo por G5. Debemos destacar un tema importante en esta posición y es los huecos de las casillas negras, como Anand ha aprovechado el cambio de alfiles para debilitar más estos huecos que se quedan ahora y que son más visibles una vez que los alfiles de casillas negras han desaparecido, ya que ahora no hay ninguna pieza de las negras que defienda de forma correcta esos huecos que se pueden apreciar con facilidad con los círculos azules que he colocado. Habría también más huecos, por ejemplo en la casilla G5 o en la casilla F4 o H4. Podemos ver que como los peones de las negras están en casillas blancas, pues las casillas negras son realmente débiles. Tras la jugada torre C8 de las negras, que es ciertamente incorrecta, hubiera sido más correcto la jugada rey G7, tratando de hacer H6 y expulsar a este caballo hacia F3, tratando de bloquear en parte las casillas negras para evitar esas debilidades tan molestas. Sin embargo, Carlsen seguía pensando en su plan de buscar el cambio de piezas, la simplificación de la posición. Y una jugada brillante, esta me parece a mí la jugada más importante de toda la partida de Anand, es cómo retira esa torre de la columna abierta, ya que las negras no la pueden utilizar, la columna abierta. La casilla C5 controlada por el peón, la C4 controlada por el alfil, C3 por la dama, C2 por el alfil y C1 por la torre y por la dama. La torre de las negras no puede utilizarse en esta columna y ahora la torre de las blancas va a ser muy útil con un posible F4, posibles cambios, posibles avances, donde la torre va a poder atacar y colaborar con la dama y con el caballo de las blancas. H6 de las negras ahora precipitado e incorrecto. Las blancas se pueden permitir la jugada caballo E6, que me parece espectacular. Si peón por E6 es bastante incorrecto, ya que continúa peón por E6, ataca el alfil y puede continuar con la jugada E7, con la jugada dama por H6. Realmente muchas jugadas que resultan verdaderamente molestas. Por ejemplo, tras alfil E8 podría continuar la jugada dama por H6 con la amenaza de hacer E7, que sería prácticamente mate. Bueno, no sería mate, obligaría a hacer alfil F7 y podría continuar dama por G6, ganando ese alfil, amenazando coronar y demás. Por lo tanto, contra caballo E6, las negras tienen que hacer rey H7 defendiendo el peón de H6. F4 de las blancas. Ahora vemos la importancia de haber retirado esa torre, que ahora aporta muchísimo a ese ataque. Dama A7 jaque, el rey simplemente se retira a H2 y ahora alfil E8, tratando de defender por esa octava fila toda la cadena de peones de las negras. Continúa F5 con una posible amenaza con peón por G6, con caballo F8 o incluso con caballo F8, F6, dama por H6. Es decir, si ahora no hacen nada, si imaginemos que las negras pasasen turno, existiría caballo F8, rey G7, F6
Y a rey por F8 simplemente dama por H6, rey G8 y dama G7, mate, apoyado por ese peón de F6. Para que lo viésemos vamos a poner una jugada tonta, para que lo veáis más claro. Caballo F8, rey G8, rey G7, da igual. F6 jaque, rey por F8 y ahora dama por H6, única rey G8. Y podemos ver el mate en G7. Bien. Contra esto las negras deciden hacer G por F5, que es peor el remedio que lo que podría haber sucedido. Y las blancas comen con el peón. También hubiera sido posible la jugada caballo F8 directa. Y contra rey G7 permitir ese cambio y hacer pues torre por F5 o peón por F5 incluso. Ya rey por F8, F6, ¿no? Es decir, para mostraros esa jugada, caballo F8, rey G7, peón por F5, rey por F8 y ahora F6. Y la amenaza de hacer la jugada dama por H6 es imparable igualmente y supone la victoria de la partida, ¿vale? Bueno, no vio esa jugada caballo F8. Igualmente la posición está ganada con peón por F5 directamente, F6 de las negras, tratando de evitar precisamente ese F6 que hubiera resultado tan molesto. Torre 1 de las blancas, creo que este plan queda muy claro para todos. La idea es pasar la torre por la cuarta fila, ya que por F4 pues no podía, por ese ataque que tenía el peón de E5 sobre esa casilla. Caballo C7. Y ahora torre C1, simplemente clavando ese caballo, que puede resultar molesto. Ahora la dama puede pasar a sus anchas. Alfil D7 continúa, torre C3. Parece ciertamente disimulado, pero bueno. La amenaza es la misma que veíamos antes, el punto de H6. Amenaza grave. E4, igualmente torre G3. Idea clara, torre G6 para torre por H6, o dama por H6 mate. Caballo por E6, comemos con el peón de D, ya que en algún momento nos puede interesar abrir el peón para tener la posibilidad de que el alfil entre en juego. Alfil E8 evitando torre G6. Y ahora E7. Si la jugada dama por E7 puede continuar la jugada dama D5, creo que es aceptable, tratando de hacer dama G8, puede continuar la jugada alfil G8 y contra rey H8 dama por H6, que incluso es mejor porque es mate. Es decir, muchas jugadas. Y contra alfil H5, pues evitando ese alfil G8, ya que ahora estaría la torre, puede continuar simplemente la jugada dama por D6, que bueno, es que realmente amenaza todo. Y las negras, en este caso Magnus Carlsen, abandonó, porque la jugada dama por F6 es amenaza, la jugada dama D8 es amenaza porque amenaza alfil G8. La jugada... es que hay infinidad. La jugada dama E6 tocando la torre es amenaza, que en algún momento puede entrar a G8 también. Multitud de jugadas que son realmente una amenaza fuerte. Y las negras no pudieron aguantar más. Como conclusiones de esta partida podemos destacar cómo las blancas han jugado toda la partida manteniendo una iniciativa y sin permitir que las negras puedan defender de forma correcta esa pequeña iniciativa, esa pequeña ventaja que las blancas tenían. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un buen like y nos vemos en el próximo.